señoras, señores, bienvenidos a este tiempo de tertulia en PTV. Vamos a retomar las tertulias del año pasado, la temporada anterior, con este nuevo formato, como ven, nuevo formato El Mosaico. Y vamos a, como siempre, a comentar algunos temas de actualidad con un poco más de profundidad de lo que lo solemos hacer habitualmente. Esta noche este mosaico está compuesto, los presento de izquierda a derecha, por Juan Andrés de Gracia, presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano de Córdoba. Juan Andrés, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias. Rafael González, redactor jefe del diario digital La Voz de Córdoba, otro habitual de estas tertulias. Rafael, bienvenido. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Y a mi derecha, Rubén Márquez, asesor de la empresa 3CS Estrategia Económica, también otro habitual, otro clásico de nuestras tertulias, que también, como siempre, aportará otro tipo de planteamientos y de reflexiones. Les decía, vamos a tocar 3-4 temas de actualidad según lo que nos dé el tiempo. Vamos a empezar hablando con un asunto, bueno, de los que están más sobre la mesa. El día 12 de noviembre, hace apenas una semana, la Junta autorizó la licitación del gasto para la primera fase de la Ronda Norte de Córdoba. Son 34 millones de euros, si no recuerdo mal. Y eso tiene una contestación, bueno, o ha mantenido la contestación que había en la calle, algunos determinados sectores de la calle, en concreto el distrito noroeste, que se opone al diseño, al trazado que la Junta ha escogido. Así que vamos a abordar los dos asuntos, tanto el diseño, qué nos parece el diseño, como que qué nos parece que a los vecinos, y tenemos ya a Juan Andrés aquí, les parezca mal que haya este trazado, que no sé hasta qué punto. La Junta presumió mucho de un proceso participativo, abierto, pidió colaboración del Consejo del Distrito Norte y del Noroeste, pero al final pues no le han hecho demasiado caso. Juan Andrés, empiezas tú. Bueno, por empezar por esa parte que comenta, había un acuerdo bastante a punto de firmarse incluso, pero el disenso ha entrado en la parte primera, que es la que se va a ejecutar ahora, sobre las afecciones que puede o no tener a los vecinos más cercanos. Lo han venido diciendo desde el principio, no es una sorpresa, se ha estado intentando ver el proyecto con más detenimiento y al final el distrito pues tiene una posición preocupada porque consideran que el proyecto finalmente puede generar problemas parecidos a los que quiere resolver. Por ejemplo, el proyecto quiere resolver los problemas de la glorieta de entrada a Catedral Trasierra, al lado de allí del centro comercial, y piensan que posiblemente esos problemas van a originarse ahora en otra glorieta que hay un poquito más para adelante, de entrada a otro centro comercial, ¿no? Y piensan que entonces no se va a resolver, y hacer algo para que no se resuelvan los problemas, pues consideran que no está suficientemente hecho y prefieren que se haga una inversión más potente, que significa que fuera más soterrado de alguna forma, ¿no? De hecho, la segunda fase, que no sabemos ya qué coste podría tener, va en su 90% soterrada, la que iría por el distrito norte, porque no hay otra forma de hacerla actualmente sin afectar a colegios, a viviendas, etcétera, ¿no? Como se ha separado esta, pues ellos solicitan que se haga lo mismo que se piensa hacer en el futuro, posiblemente, con la otra zona, y ese es su argumento ahora mismo. Por poner antecedente un poco a los espectadores, por si no recuerdan los detalles, hablamos de un tramo de 700 metros apenas, que va desde la glorieta de los multicines hasta la glorieta del Carrefour, para que lo entendamos, ¿no? Son nombres muy raros. Glorieta de académica, no sé cuánto, en fin. La de los multicines hasta la del Carrefour. Lo que se llama actualmente Rucefilla, pero no una parte no de entera, Rucefilla. Rucefilla se mete más para adentro. Sí, no entera. Son 700 metros, como digo, según estamos viendo algunas imágenes de cuando se iniciaron las catas arqueológicas realmente, que fue un paso previo a los primeros movimientos de tierra. Decía, van a ser una carretera que se aleja como 20 metros del actual trazado de la línea de fachada. Va a llevar una vía de servicio, luego llevará 8 metros de zona verde para alejarlo, vamos a ver un dibujito, para alejarlos de los vecinos, luego 4 carriles con una mediana parecida a la que hay en Barón Fuente de Quinto, una mediana que no sea demasiado brusca, pero que sí que interrumpa el tráfico. Y insistía mucho el alcalde que va a ser una vía amable y lenta, un límite de velocidad 50 km por hora, 3 pasos semafóricos, un semáforo fotorrojo le llaman, esto que se pone en rojo cuando nos pasamos un poco de velocidad. Ajá. Y bueno, pese a eso, pues parece que los vecinos no le insisten en el soterramiento. Decía Rafa, y lo veo contigo, decía el alcalde el otro día que no se puede soterrar toda Córdoba, es decir, que a lo mejor lo ideal sería esconder todos los coches debajo de tierra para que no molesten, pero eso ni hay presupuesto ni hay posibilidad de soterrar todas. Lo primero que yo creo que hay que felicitar a las administraciones que por fin, después de 20 años,
están poniendo esto en marcha. Que este es un dato no menor, que este es un proyecto que lleva 20 años, prácticamente casi 2 décadas apalancado. Con lo cual, bueno, pues hay que felicitar tanto a la Administración autonómica como al Ayuntamiento de Córdoba a que por fin ya esto se vea. Dicho lo cual, yo entiendo que los vecinos puedan mirar por su descanso y la molestia que les pueda producir, pero también hay que mirar por el erario público. Y efectivamente, como tú has dicho, esta primera fase y esa solución que se ha elegido es mucho más barata, entiendo, que el soterramiento que en un principio se veía, que contemplaba además, que si no me equivoco, pasar un túnel por debajo de la Asomadilla, ¿no? O construir un túnel. Esa es la segunda fase, lleva eso. La segunda fase lleva eso. Vale, estaba un poco despistado entre dónde iba el túnel, si en la primera o en la segunda fase. En la segunda fase, por debajo del Parque Asomadilla. Pero bueno, hay que mirar también por el erario público. Y José Luis lo ha intentado explicar, pero no tan bien como José María Bellido. Porque o aquí ponemos infografía o traemos al alcalde que lo explica muy bien. La verdad es que el alcalde aprovecha para hacer pedagogía y el alcalde insiste mucho en que la solución efectivamente no va a ser tan molesta como en un principio se teme. Entiendo también que quizás no, realmente no tiene mucho que ver con la que en un momento dado se propuso por parte de los vecinos, que tiene muchísima más enjundia. Yo no sé en cuánto se puede disparar un presupuesto de ese tipo, pero creo que bastante. Y sí, al doble posiblemente. Entonces, al doble posiblemente. Tirar con dinero público como a veces tirar con cartuchos de fogueo para alguna gente, ¿no? Pero es que el dinero público nos cuesta el dinero a todos. Entonces entiendo que se haya optado por una solución más económica. Y hay que creernos, o tenemos que creernos, que va a ser menos molesta para los vecinos, o no tan molesta como los vecinos piensan. Y para mí la noticia, sinceramente, o sea, es que ya empezamos a verle esto la punta, o por lo menos el inicio, porque es que han sido 20 años de estar durmiendo el sueño de los justos, ¿no? Decía Bellido el otro día, el alcalde, decía que nunca hubo un proyecto de soterramiento realmente, solamente Rosa Aguilar, que recordar cuando la consejera presentó un dibujo, porque realmente fue un dibujo. Anteproyecto. Digo, ese anteproyecto. Que se soterraba las vías, o sea, al menos en trinchera, como está ahora a la altura de la Ronda de Poniente, se enterraban ahí y ya se iban por abajo hasta pasar Escultor Fernández Márquez, donde subían, ahí efectivamente iba ya una tuneladora porque era imposible. En esa época, hace 20 años, decía Rafa, el presupuesto que se barajó eran de 79 millones de euros para la segunda fase. Ahora se habrá duplicado, cuando haya que hacer ese túnel serán 150 millones de euros fácil, porque este proyecto actual, cuando se presentó hace 10 años o 7, costaba 15 millones de euros, se ha ido a 35, es decir que entre que suben las cosas mucho y que pasa el tiempo... No, y los costes en construcción están muy disparados en obra civil. Con la subida última de la inflación, sobre todo a raíz de la crisis de Ucrania, ha habido en materias primas y en mano de obra y demás hay un encarecimiento. Lo que sí, por experiencia, cuando tú haces un diseño, una intervención urbanística de este tipo, cuando hablas de que el alcalde, de que va a ser una intervención amable, unos carriles amables, de lo que se habla es que va a haber una separación suficiente entre los carriles de circulación con respecto a donde habitan los vecinos, va a haber unas pantallas de arboledas, de zonas verdes, que eso ayuda también a amortiguar el sonido. Pantalla verde, creo que lo llaman ahora. Sí, es pantalla verde. Un nuevo concepto que, bueno, bienvenido sea. Sí. El neopijismo lingüístico es lo que tiene. Van a ponerle árboles y arbustos, hablando en plata. Claro, que es lo que pasa, muchos vecinos están preocupados porque ellos la imagen que tienen de una vía de ese estilo es el Vial Norte. El Vial Norte, yo que vivo al lado y lo sufro, es otra estructura totalmente distinta. De hecho, esta vía va a tener, en teoría, en el tramo que van a hacer la obra, por las mediciones y las previsiones que hay, va a haber menos tráfico, mucho menos del que hay normalmente en el Vial Norte. La mitad, decía el alcalde, del Vial Norte está registrando diariamente en torno a 50-60.000 coches, y aquí no se espera que lleguen a 30.000 coches en ningún caso al día, ¿eh? Claro, por eso te comento que con esa distancia que van a tener, esa pantalla vegetal, esa separación, esa limitación de velocidades, más esos semáforos que te van a obligar a ir a una velocidad reducida, en teoría debe haber unas condiciones de habitabilidad y de confortabilidad buena para los vecinos. De hecho, con el nivel de estudios de detalle que hay en este tipo de obras y de impactos, me extraña mucho que no se haya cuidado ese detalle al mínimo. Y luego también es cierto lo que comenta Rafa, soterramiento es lo más caro que hay siempre, enterrar siempre es lo más caro que hay, y más en una ciudad como Córdoba, donde tenemos, porque a lo mejor en Córdoba muchas veces no te tienes que preguntar cuánto cuesta, sino ¿puedo? Porque puedo hacerlo. ¿Cuánto tarda? Porque
¿Cuánto tardo? Tengo ruinas arqueológicas debajo, estoy en zona inundable o en una zona freática donde es peligroso hacer un soterramiento. O sea, son muchas cuestiones que te surgen. ¿Resuelven o no resuelven los problemas? Ese es el debate que hacen los vecinos, que lo van a sufrir más cercano o lo van a disfrutar más cercano. El proyecto, como tal, es mejor que lo que hay. Pero no es muy diferente a lo que hay y por tanto también hay que preguntarse, ¿no? Si resuelve los grandes problemas. Al ser más que una fase, no se va a completar la ronda, por tanto la ronda va a seguir estando incompleta y sigue sin estar activa. Sí. Sigue sin estar activa, por tanto el modelo que se pueda circular por fuera, por el norte, va a seguir exactamente igual que está ahora, un poquito más alejado de los vecinos, lo cual viene muy bien. Pero dices tú hasta que no se empiece la segunda hasta que no se acabe. Claro, pero la segunda fase, si vamos a ese concepto, ahora mismo posiblemente la segunda fase esté en 150 millones de euros fácilmente. Y no hay ni el proyecto hecho. Por tanto, se va a acabar, cuando se acabe este trozo, seguimos acabando en la misma glorieta de la Fuente al lado del Carrefour. No mejora nada lo que es la circulación por arriba. Sí. Y luego hay otra cuestión que ya nos pasó con la Ronda de Poniente. Cuando se hizo la Ronda de Poniente, nadie puso en ningún informe que la glorieta que da entrada a donde está el hipercor y demás iba a estar a esta altura necesitada de una reforma absoluta porque es un atasco permanente. Sí. Nadie puso eso en su informe. Nadie previó que la ciudad por arriba iba a crecer un montón en caso de en viviendas. Bueno, pues ahora mismo está previsto que por encima, por debajo del Colípico, hay 2 barrios nuevos que se tienen que hacer. Uno está a punto de empezar en este mismo año que entra. Eso es toda la parte del antiguo Turruñuelos, ¿no? Enfrente en este caso. Turruñuelos está hecho, si digamos, la parte izquierda, la parte derecha, la que va hasta el Patriarca. Ahí hay 2 barrios nuevos que se tienen que hacer, que completa, que lo se llama Ciudad Jardín de Poniente, ¿no? Hay un montón de viviendas. ¿Por dónde van a salir? ¿Por dónde van a hacer? Entonces hay dudas. Sí. Lo que yo quiero decir es que dudas hay, que no es los vecinos se empeñan en que hay dudas y todavía no han encontrado la respuesta adecuada a esas dudas. El resto está todo acordado, el resto, como digo, lo que se hace es mejor que lo que hay, sin duda, para los vecinos más cercanos, pero no sabemos si dentro de 5 o 6 años, después de este esfuerzo, vamos a tener problemas similares a los que ahora mismo en la glorieta. Y eso no lo saben resolver. Esas son las dudas que tenemos, que vamos a intentar seguir preguntando. Estoy muy seguro de que no va a haber muchas diferencias. Estás muy seguro de que... Es que no podemos saberlo, en mi opinión, porque se va a construir esos barrios. Sí. La prolongación de la avenida Rusafilla ahora mismo no se puede utilizar. Es un trozo que está hecho por debajo del barrio, justamente donde vive el señor alcalde, y sale por detrás de San Rafael de la Albaida y no sale a ningún lado, porque ahí se acaba ahora mismo. Entonces no se está utilizando. Cuando haya 2 barrios por encima, muy posiblemente, en vez de que la gente que va en coche baje por la que sale al hipercor, es posible que baje por esa. Y esa sale a la glorieta primera, que está al lado de los cines. ¿Qué efecto va a tener? ¿Qué repercusión va a tener? No hay datos, ni para decir que sí, ni para decir que no hay datos, pero son dudas que quedan ahora mismo encima de la mesa. Por completar la parte pedagógica que echaba de menos Rafa antes, que se me ha escapado un par de detalles, los carriles van a ir deprimidos casi 1 metro, es decir, que habrá carretera, habrá una pequeña lomita en la zona verde para separar del tráfico rodado y luego habrá una depresión de casi medio metro o más incluso, o sea que desde la acera casi que se va a pasar los coches, no llegará a ser en trinchera, pero bastante más abajo. Hay un asunto antes de cambiar de tema que sí que quiero que abordemos. El Bellido, el alcalde José María Bellido, ha defendido este proyecto, pero hay quien piensa que lo defiende porque es de su partido, es decir, ¿qué ocurriría si el alcalde fuera del PSOE o si la Junta estuviera en el PSOE? Es decir, con esa vehemencia y esa seguridad hubiera defendido Bellido este proyecto, o realmente el proyecto que quería el alcalde, que querría un alcalde para Córdoba era este. No conozco ningún alcalde que renuncie a una inversión de 35 millones de euros. Esa es la clave. Venga de donde venga. Esa es la clave. Lo que el alcalde defiende, por más que no conozco la inversión. Y después, sí puedo decir correctamente, porque he participado de casi todas las reuniones a este respecto, que es verdad que había un proceso participativo. Lo que pasa es que los procesos participativos no significa que acaben satisfactoriamente para lo que pedimos el movimiento ciudadano vecinal, ¿no? No siempre, digamos casi nunca. Pero bueno, pero el proceso ha sido bastante participativo. Eso no se puede dudar. Y ahora esta semana volvemos a tener reuniones al respecto. A esa reunión se la refería al alcalde. Sí, vamos a tener reuniones otra vez al respecto. El 28. El 28 una reunión con los vecinos del noroeste. Directamente, y antes va a haber una con los consejos de distrito y demás allí en el ayuntamiento otra vez,
para perfilar lo último que se pueda perfilar. Esperamos, pero esto está ya aprobado y a punto de salir a contratación, imaginamos que en enero como muy tarde. Y aparte otra cosa, una inversión que lleva una ciudad parada 20 años, la administración que la paralice sin tener un buen argumento se expone a un coscorrón como poco. Claro. Yo por eso, aparte que creo que, insisto, que comparado con lo que tenemos es una mejora sustancial, que va a resolver totalmente los problemas. Hay variables, como dice Juan Andrés, pues que en el futuro lo veremos, por lo menos muy dudoso. A día de hoy es mejor que lo que tenemos, porque lo que tenemos, por ejemplo, la glorieta del Hipercor es una glorieta que es peligrosa. Yo, como sabéis, viajo mucho, es mi salida y entrada natural de Córdoba. Es peligroso realmente el que inventó la glorieta, y sobre todo la rotonda. Toda la glorieta. Parece ser que fue un inglés, porque claro, solamente se le puede ocurrir en inglés este inventar glorieta, rotonda. Sí, todos los problemas vienen del mismo sitio. Nos falta circular por la izquierda, ya es cuando sería... decir que en esta primera fase, y aquí se acaba con este asunto, sí que nuestra opción en la glorieta del Hipercor, que para que la carretera pase por debajo de la de Trasierra. Es decir, que eso sí que se va a cometer en esta misma... Esos 34 millones de euros estoy de acuerdo absoluto. Incluyen en que la carretera de Trasierra pasará por encima, como está ahora, y se deprimirá la ronda de Poniente para que pase por abajo y se evite esa rotonda. Incluso la del Brillante también se retoca. También se retoca para hacer o una gran glorieta, no estamos claros si será una gran glorieta donde haya una distribución de vehículos o si incluso habrá un paso soterrado previendo... Ahí hay acuerdo, ¿eh? Hay acuerdo en esas dos cosas hay acuerdo. En esos dos, que no están dentro del tramo afectado, por el tramo afectado, insistimos, van desde la glorieta de los multicines hasta la glorieta de Santa Beatriz, que es la de... Es que la multicines no me acuerdo el nombre, académica, no sé qué. Sí, académica Moreno, una pianista creo que fue, y demás. Bueno, pues lo dejamos aquí. El PSOE anunció hace unos días movilizaciones de los vecinos. Yo creo que está por ver qué pasa con las reuniones de la semana que viene, si los vecinos se movilizarán o no para expresar su rechazo. A ver qué dice el alcalde. Dice el otro día que está seguro que le va a convencer. Bueno, tú estarás en esa reunión. Si venimos la semana que viene. Estoy invitado, pero ir. Vamos a cambiar de asunto. Ayer, creo que fue antes de ayer, creo que coincidimos tú y yo además en la presentación, Feragua pidió inversiones en la obra hidráulica y dijo, y aseguró, casi textualmente, si lo encuentro lo leeré, que hay muchos municipios, poblaciones rurales, dijo Feragua, que no están preparadas para una dana, como la que ocurrió lamentablemente en Valencia, y que se necesitan más inversiones en obras hidráulicas para evitar los daños incalculables, sobre todo en vida humana, que provoca este tipo de episodios naturales que lamentablemente parece que cada vez van a ser más frecuentes, por lo que nos da la comunidad científica y lo que nos dice, bueno, la propia experiencia que estamos viendo, ¿no? Yo no sé si aquí un poco aprovechar que el Pisuerga, nunca mejor dicho, pasa por donde pase, para decir, oye, vamos a construir pantanos porque es que estamos en una situación precatastrófica, o es que realmente estamos en situación precatastrófica. Empezamos por aquí ahora. Bueno, hay un cierto consenso en la comunidad científica que habla de que estos fenómenos climatológicos extremos han venido para quedarse. O sea, es un tema del que tenemos que partir. Yo no voy a entrar en ciertos debates de que si antes era gota fría, ahora lo llaman dana para meter miedo. No, mire usted, hay un hecho que se está demostrando estadísticamente, que tenemos una mayor frecuencia de fenómenos climatológicos extremos y que son más graves y más potentes. ¿Qué sucede? Que nosotros tenemos unas estructuras hídricas, unas estructuras de pantanos, acometidas, canalizaciones, que están preparadas para determinados modelos, determinados sucesos que pueden ocurrir. Ahora estamos en un momento en el que nos estamos teniendo que replantear toda esta arquitectura y yo creo que es positivo que haya un planteamiento estratégico y serio de decir, oye, hay una serie de municipios, hay barrios, hay zonas que pueden estar en zonas inundables que ese peligro lo siguen teniendo o ese peligro se puede acentuar y tendremos que hacer algo, pero que quien habla también de inundaciones no podemos perder de vista que tenemos que seguir garantizando el abastecimiento de agua a la población, es decir, que la inversión en infraestructura hídrica no tenemos que irnos solamente a la parte de qué ocurre si hay una dana, un fenómeno climatológico extremo de este tipo, sino que no se nos puede olvidar que venimos de un periodo de sequía tremendo. Ahí tenemos también que seguir invirtiendo, por ejemplo, la conexión Sierra Bollera, planta depuradora, etcétera, Confederación Hidrográfica del Guadiana y demás amigos. Ahí tendremos que hacer algo también en la provincia de Córdoba. Es un tema que no podemos tampoco dejar que nos tapen los árboles del bosque. Estamos en peligro en Córdoba, Rafa, ¿te parece que estamos en peligro? Estamos en peligro porque estamos en manos, en general, lo hemos visto para ver si es que con Valencia lo que se ha visto es que estamos en peligro. Esto es evidente, estamos en manos
de gente que deja mucho que desear y que nos cobran muchos impuestos. Entonces, evidentemente en peligro estamos. Feragua lo que pone encima de la mesa, y evidentemente aprovecha el tema de la Dana para recordar que hay un riesgo que tendrán más o menos medido, pero sobre todo lo que pone encima de la mesa son 10 proyectos que recaen sobre dos administraciones, pero fundamentalmente sobre una, de la planificación hidrológica andaluza de 2009-2027, 10 proyectos paralizados. Bueno, hay uno que está incluso descartado ya, creo recordar. Sí. De los días que hay uno, ya se dijo que... La mayoría están sin proyecto, entonces, esto sí es un problema, porque efectivamente además muchas de estas obras están dentro del creo que se llama el plan de riesgo de inundaciones, ¿no? Sí. O sea, que son necesarias, que están técnicamente estudiadas para prevenir inundaciones. Entonces, eso es lo que ha denunciado Feragua. Y ellos citan a los técnicos y citan a ese plan, efectivamente. Entonces, lo que ha venido a decir es, señores, con las cosas de comer no se juega, no solo ya con... que hay en riesgo vidas humanas, como hemos visto en Valencia, que no creo que tengamos una gota fría, una Dana como la de Valencia, pero efectivamente también en Andalucía y en Córdoba en concreto, y además en la zona en la que estamos, pues se dan inundaciones, y efectivamente este es un toro que hay que coger por los cuernos, que es la planificación hidrológica, no solo ya de Andalucía, ojo, sino de toda España, ¿no? Es que ese es uno de los grandes temas que seguimos aparcando, se siguen aparcando, y hoy se está hablando de Coldo, de la declaración o de una posible imputación a Pedro Sánchez, y eso realmente no es lo importante es que sigue habiendo más de 200 muertos en Valencia y que ahí España ha fallado. No solo Valencia, sino España ha fallado. Y ese es realmente el problema, para mí, que no se circunscribe solo a... Bueno, estas son las instalaciones que tú conoces bastante bien, sí, que se inundan bastante a menudo. Bueno, estas son de marzo, o sea, hay unas que son de marzo, es decir, que no es que esto haya pasado 10 años, eso pasó esta primavera, que fue una lluvia de nada, y nos subió el río, inundó el centro náutico, que sí que me duele más, pero también inundó el paseo de la Calahorra, el paseo bajo, inundó una zona. No llegó en esta ocasión a las parcelaciones del Guadalquivir y del aeropuerto, pero están en riesgo continuo esas parcelaciones, que recordemos son parcelaciones irregulares, que no van a ser regularizables nunca, regularizadas nunca, porque están fuera de cualquier tipo de excepción. Decía este hombre, Cepeda, presidente de Feragua, el otro día, que bueno, que no se pueden quitar las casas de donde están, o sí, no lo sé, porque es que realmente estamos en un riesgo cierto, personas, y yo no voy a cuantificar cuántos de los 220 fallecidos en Valencia vivían en zonas inundables, que no lo sé, no sé si algún día se sabrá. La de los barrancos, Barranco del Pollo con otro barranco, estaban en zonas donde no se puede construir, y no solamente porque vivieran allí, sino porque estaban obstaculizando el desagüe natural de los ríos. Cuando tú pones en un río muchas construcciones, claro, el río va por donde puede ir, el río siempre busca el camino que tiene que encontrar. Entonces creo que en Córdoba hay otro debate aún pendiente de qué hacemos con estos vecinos, con una época, en un periodo en el que se antoja que vamos a tener imágenes como esto de los bomberos endurreando por el Guadalquivir más frecuentemente de lo que quisiéramos. Lo que no podemos en este país es seguir actuando a base de desgracia. De que hasta que no ocurre una desgracia no nos activamos, no nos ponemos a trabajar. Yo hay un caso que conocí, por ejemplo, que es uno de los proyectos, que no sé si está descartado o no, era la presa de San Calixto en Palma del Río. Que estaba en el plan, ¿no? Está en el plan. Que es un tema que tú, cuando estuvimos haciendo unos trabajos en Palma del Río, cuando tú hablas con los ciudadanos, con el equipo de gobierno municipal, una preocupación que tienen, porque ellos viven al lado, ellos de hecho viven entre el Guadalquivir y el Genil, y es un miedo que tienen en esa zona de, oye, si aquí nos da un fenómeno meteorológico de este tipo, ¿qué hacemos? ¿Qué sucede? Yo creo que tenemos que priorizar, y con cierto sentido, no dejándonos llevar por la alarma, pero sí con un criterio de trabajo, porque tampoco lo que podemos hacer ahora es que haya un alarmismo excesivo, que se haga alguna obra, pero que no se haga una estrategia y que se haga una serie de actuaciones de calado, que es lo que necesitamos aquí. Si hay un plan desde 2009 que está sin ejecutar, oigan, es que ustedes ya van 15 años tarde, y de hecho es que a lo mejor el plan ya ni sirve, hay que darle una vuelta porque ha cambiado frecuencia y ubicación de las precipitaciones. Que no hay un plan, del 9 ahora ha habido 4 o 5 planes, se van agotando y se van sobreponiendo uno sobre otro. O sea que el plan de 2009 creo que fue quinquenal, 2009-2014, luego otro 14-19, o sea que son actuaciones pendientes de hace muchísimo tiempo. De todas maneras, el problema de las construcciones en zonas inundables, y en muchos casos son parcelaciones clandestinas,
la lista viene a poner un poco de orden en esto, no solo pone punto y final. Si realmente sí, la lista creo que contempla incluso el tener que derrumbar viviendas que estén en zona inundable, que se hayan construido ilegalmente. Sí, o sea, no tengo tan claro. Porque no es un problema que afecte solo a Córdoba, que que es un problema que está en toda Andalucía. ¿no? Y en otras más que en Córdoba, pero que creo que no pone fin del Sevilla, todo, no es tan contundente como algunos pretendían con la lista. Yo quiero recordar que en la inundación que tuvimos en el 2010, lo que provocó finalmente la inundación más potente fue cuando se soltó el agua del pantano. Claro. Hubo ahí un error que sigue sin explicarse de la Confederación. Hay que recordar que fue una época, ahí ve un poco la razón a Rafael en ese sentido, fue una época donde la Confederación pasó a ser de la Junta de Andalucía. Fue competencia autonómica. Hasta que después una sentencia la volvió a llevar al Gobierno central. Y ahí hubo un debate extraño que lo que acabó soltando el agua que se sabía que venía era cuando tuvieron que soltar del pantano. En nuestra ciudad, en nuestra opinión, es más útil que por fin se hiciera, por ejemplo, los planes de encauzamiento de los arroyos de la sierra, que llevan más de 10 años, yo creo que casi 20 previsiones. Ha habido convenios con EMARSA que no se han aplicado ni por la Confederación ni por EMARSA, con todas las corporaciones, y se siguen sin ejecutar. Me parece más interesante los tanques de tormenta, que ayudan a solventar ese tema de los arroyos cuando vienen salidos por fuera, Arroyo El Moro, por ejemplo, o Arroyo Pedroche, y en el río, evidentemente, sigue habiendo falta de una tercera fase de encaucamiento del río que no se ha hecho. El río se hizo una fase que empezó en la época de Rafael Merino y se hizo una segunda después posteriormente, y falta todavía una fase entera que tiene que ir para la zona de Arcolea, toda la parte del Arenal. Esas son inversiones que se olvidan, como habéis dicho, se olvidan, más que yo creo que la ciudad de Córdoba o la provincia de Córdoba no tiene necesidad de hacer un pantano. Creo que en el plan prácticamente no hay ninguno por el tema de inundaciones. Yo creo que sí, como ha dicho muy bien Rubén en el sentido, evidentemente en la sierra lo que necesitamos es asegurar que la gente pueda beber agua y que los riegos se puedan hacer. Y eso es lo que hace falta y se está viendo en la parte del norte sobre todo, ¿no? Yo más que canalizar el río, me parece que habría que empezar a plantearse seriamente el drenaje y la eliminación de fangos y lodos, porque la capacidad de esa agua del Guadalquivir de hoy, no sé si será qué parte corresponderá a la que había hace 50 años, pero estas crecidas a las que tú te refieres, sí, han ido sedimentando muchísimo fango, se ha ido estrechando el cauce con las cañas. Y cuando hemos visto en Valencia cómo los puentes caían, los puentes no se caen porque estén rotos, es porque lo que arrastra el río hace un tapón y lo que echa el puente abajo. La limpieza de los cauces, que es otra cosa que tenemos aquí olvidada, que otra inversión que hay que hacer anualmente, que hay que diferenciar, por ejemplo, entre las ciertas especies de cañas, que son una especie invasora, que eran los que veíamos en estas imágenes de Valencia tan espectaculares, que no hay que comparar con los que son distintos a los carrizos y otras plantas de ribera autóctonas de nuestra naturaleza, que sí son mucho más bonancibles en este tipo de casos y de emergencias. Cuidar de las riberas, de los arroyos, de los cauces de los ríos, eso es también otra inversión que hay que hacer anualmente, que tiene que ser parte del gasto. Yo creo que aquí el problema, y es una cosa que yo creo que nos pasa en Córdoba, que somos una ciudad que vivimos muy de espalda al río y no somos conscientes de que tú, para tener un río bien cuidado y en unas ciertas condiciones, hay que hacer una inversión anual importante por parte de todas las administraciones, y que es un trabajo tan importante en una ciudad como Córdoba, como tener las calles correctamente asfaltadas, como tener una iluminación correcta también dentro de nuestras calles. Sí. Yo creo que ese es otro elemento en el que tenemos que hacer incidencia. Y un asunto que yo muchas veces, porque soy afectado del río, como sabéis, me ocupa, y es que la administración se suele escudar en los ecologistas para no actuar sobre el río. Si de verdad hubiera interés en gastarse en el río 50 millones de euros, no le das caso a nadie. Ahora se empiezan que si no puedo retirar fangos porque eso provoca que los ecologistas... Cuando se hizo la limpieza, no esta última que ha hecho la Junta de Andalucía, sino la anterior, en Los Sotos, la de verdad, hubo acuerdo con la plataforma Río Vivo, sí. Que estuvieron de acuerdo. O sea, no estaban en desacuerdo, fueron otros intereses y otras voces las que decían que cómo se iba a ver la otra orilla. Y ahí lo que había que quitar es un montón de arboledas y un montón de sotos, de arbustos y demás, que no era ni siquiera original y que se ha originado posteriormente. En las fotos y las imágenes de esa zona del río de hace 80 años, de hace 100 años, no existía. No había tanto esa zona. No existía esa zona. Yo nací en la de la ribera y eso no existía. Eso se ha creado posteriormente. Los eucaliptos tampoco son una especie también invasora, es decir que, bueno, que nos pilla tangencialmente. Antes ha salido a colación el tema de la colada con Serrabollera. Sabéis que el problema
que tienen los vecinos del Guadiato y Los Pedroches es que no hay un abastecimiento garantizado, consecuencia de que Serabollera está muy expuesta a la sequía y que los pantanos de la zona, los que sí que tienen agua, el de la Colada en el Viso y el de Puente Nuevo en Espiel, no conectan con donde está la potabilizadora, que es en Belmez. No, esas cosas tan raras. Otra obra de las que se olvidaron hacer. Se hizo el pantano, pero se olvidó por una tubería. Las conexiones. Se olvidó por una tubería. Ahora hay una trifulca institucional porque la Colada pertenece a la Confederación Hidrográfica de Guadiana. Pero no es para reírse. No es para reírse, para llorar. ¿Pero qué hacemos? ¿Cogemos una escopeta y salimos? No, pero si yo lo digo pensando en los vecinos del norte de la provincia, que están sufriendo de eso, ¿no? Lamentablemente. La Colada se construyó para alimentar Serabollera, básicamente, porque se sabía que Serabollera no daba abasto para todos los municipios, 80.000 vecinos, de Guadiato y de Los Pedroches. Sin embargo, la Colada no hicieron el tubo. Se olvidó poner el tubo y la Colada es ahora mismo un gran estanque que se pudre sobre sí mismo porque no tiene salida. Hubo una dejación por la administración pública porque por la crisis económica de 2008 se cortaron un montón de inversiones públicas y como esta es una comarca con pocos habitantes y donde hay pocos habitantes, las protestas duelen menos, cortó las inversiones donde hay menos habitantes. Es una ecuación que usan ciertos políticos con mucha facilidad. Sí. Ahora hay Pero una comarca productiva. Es una comarca muy productiva. Una de las más productivas. Ahora el debate está en que la Diputación y la Junta de Andalucía, que son de un color político, han diseñado una conducción entre la Colada, repito, Cuenca de Guadiana y Serabollera, Cuenca del Guadalquivir, que es una especie de trasvase chiquitito entre cuencas, y la de Guadiana dice que bueno, vamos despacito porque pues, igual no hace falta esa conducción, sino la otra, la de Puente Nuevo a Serabollera. Muchas veces, decías tú antes de salir con la escopeta, los vecinos... No, lo he dicho yo. Tú has sido. Yo bueno, el único fascista soy yo. Los vecinos no acaban de entender este tipo de historias. Yo no voy a dar razón a uno ni otro. Yo entiendo que la Diputación está intentando también tapar algún tipo de costura que se le ha visto, la Confederación también, pero al final el que sufre el problema, el que sigue con muchas dificultades de abastecimiento, son los vecinos de Hinojosa, los vecinos de Pozo Blanco, los vecinos del Quijo, los vecinos de Torrecampo, que estuvieron, recordemos, más de 6 meses sin agua en su grifo. Pero de la conducción, es que bueno, realmente la Junta lo que quiere es aprovechar la conducción que se hizo primera, ¿no? Una provisional. Y que es una provisional que hace... Que además es otro ahorro, volvemos al tema del ahorro de dinero público. Sí, lo que pasa es que dice el Guadiana que no es la solución correcta. Adolfo Molina, vamos, el delegado lo volvió a repetir. Repito, un trasvase entre cuencas que tiene su dificultad, tiene su complejidad y luego aparte el agua de la Colada está muy contaminada. Para que se pueda utilizar y bebérsela en Serabollera haría falta mucha más inversión, que a lo mejor es donde el freno realmente, porque con la potabilizadora actual no da para limpiar el agua que es la Colada, con agua absolutamente fuera de cualquier parámetro. No hay parámetros que cumplan. Porque tiene poca agua y se va acumulando y eso ha provocado... Y otro factor, Juan Andrés, que de los cuatro que estamos es el que más sabe de agua sin duda. y mucho más. Yo estoy escuchándolo atentamente. Y otro asunto que hay es que tanto en la Colada, sobre todo la Colada, se vierten muchísimos purines del ganado, que eso ha contaminado muchísimo el agua. Pozo Blanco no tiene depuradora, recordemos, la tiene rota y no depura. Hay muchos municipios que no depuran, que van directamente a arroyos, que van directamente al pantano, y aquello sería mucho más costoso probablemente llevar agua de la Colada limpia a Serabollera, que hace la canalización que quiere hacer Guadiana, que es de Puente Nuevo a Serabollera. Puente Nuevo tiene otro tipo de aporte. Es decir, que es un debate que nos pilla más tangencialmente, pero que no haría falta reflexionar acerca de dónde hay que invertir el dinero, si a lo mejor hacer la presa que dice Feragua o garantizar el abastecimiento, como decía Rubén, porque tampoco hay un consenso científico en que los pantanos frenen las crecidas. De hecho, hay quien piensa que las provoca. Pero es que realmente los pantanos no están para frenar eso digo. Los pantanos están para recoger agua. Claro, pero decía Cepeda, el presidente de Fragua, que con los pantanos frenan las crecidas. No está tan claro. No, porque ayuda en un momento determinado. Claro. O incluso no. No, vamos a ver, los pantanos regulan los cauces de los grandes cursos donde están situados. Una crecida te viene por arroyos, por barrancos, por torronteras de las que ha habido toda la vida, donde hemos construido y hemos colocado edificaciones, hay arboledas que no deberían estar y demás, y eso es cuando se provocan esos
esa gran sucesión de microembalses en un periodo de tiempo muy pequeño, cuando desbordan y cuando rompen, es cuando te encuentras con una riada. Esa es la realidad que tenemos. Bueno, vamos a hacer, perdón, Rubén, una mínima pausa de publicidad, un par de minutos, y volvemos para hablar de viviendas de uso turístico, que también es un tema muy candente. También tenemos novedades importantes el último día. Así que van a ser unos minutitos. De vuelta en esta tertulia, en este mosaico, y ahora les adelantaba, vamos a hablar de viviendas turísticas. El Ayuntamiento encargó, Vincorsa en concreto, la empresa municipal de vivienda, encargó hace algunas semanas, algunos meses, un informe para conocer el nivel de saturación de la ciudad en cuanto a ocupación de viviendas de uso turístico. Por aclarar, no son apartamentos turísticos, que son alojamientos arreglados, hablamos de pisos de particulares que sus particulares prefieren ponerlo en alquiler para turistas en lugar de alquiler de larga duración, que son menos rentables, lógicamente. De este informe salieron una serie de conclusiones, ahora hablamos de ellas, por aquí tengo yo el avance que nos dio el alcalde, y la principal conclusión fue que habrá 2 zonas de Córdoba, 2 distritos concretos, donde se van a suprimir las viviendas de uso turístico, las licencias, perdón, no va a haber más nuevas licencias, no es que se eliminen las que hay. El movimiento vecinal rápidamente ha dicho que eso va a provocar incluso ahora un aluvión de licencias, porque claro, si a partir de 6 o 7 meses se van a dejar de dar, es probable que ahora haya quien diga, vamos a aprovechar ahora antes de que nos cierren el grifo. En cualquier caso, me gustaría reflexionar sobre los 2 asuntos. ¿Estamos saturados realmente de viviendas de uso turístico y cómo se frena esta saturación? Ahora empezar, Rafa. De saturación turística, bueno, depende también de lo que entendamos por saturación turística, porque encima de la mesa muchas veces no se habla tanto del número de turistas que vienen, sino de la tremenda cantidad que hay en momentos determinados y en zonas determinadas. Sobre todo concentración. Exactamente, concentración de los turistas que bueno, pues producen una desnaturalización al final de los sitios, de los lugares. En Córdoba estamos viendo, yo creo que afortunadamente, turistas casi todos los días ya, es una cosa que no se está, creo que de forma positiva, por supuesto, no se está concentrando solo en determinadas estaciones, sino que se está rompiendo esa desestacionalización que se pretendía, ¿no? Y eso entiendo que económicamente es bueno, pero se corre el riesgo efectivamente de que, bueno, el pasear sencillamente por la judería pues se convierta en un problema, no solo ya para el autóctono, que cada vez quedan menos cordobeses que pasean por la judería o paseamos por la judería, sino para el propio turismo, o sea, lo que viene siendo la masificación. Yo creo que ese es uno de los temas. El otro asunto es que un cascabel es un gato difícil de ponerle un cascabel, porque de todas maneras, al final lo que entra en juego es la propiedad privada de un señor que decide libremente utilizarla como domicilio turístico, como residencia turística o como estancia turística durante un tiempo determinado. Esto empezó con la famosa plataforma, las apps de economía colaborativa, como puede ser el Airbnb, como puede ser el BlaBlaCar en su momento. O sea, es el signo de los tiempos. Entonces, frenar eso es como intentar ponerle puertas al campo, al final. Es como yo lo veo, salvo que decidamos estar en un estado que el Estado deje de ser Estado de Derecho, se convierta en un Estado absolutamente intervencionista y decida, bueno, señores, hay que vivir así, usted puede hacer esto en su casa porque yo se lo digo, ¿no? Que no creo que sea el camino. Es que es un tema ciertamente complicado porque no solamente entra el aspecto jurídico o legal, sino también creo que en un momento dado puede traspasar derechos fundamentales, ¿no? O romper derechos fundamentales. Hablaba yo antes y tú hablabas de concentración en zonas. El informe que nos presentó, el avance que nos presentó el Ayuntamiento la semana pasada, habla de que en el distrito centro, se refiere sobre todo a la zona de la Mezquita Catedral y el Alcázar Viejo, 8 de cada 100 viviendas ya hoy tienen ocupación turística. Evidentemente el centro tiene Mezquita Catedral, tiene Alcázar Viejo y también tiene San Lorenzo y tiene San Agustín, es decir, para la media... Y Campo de la Verdad. Bueno, ese es el otro que tengo apuntado. Campo de la Verdad es el segundo con 1,65. Y Ciudad Jardín. Pero que también ocurre lo mismo, porque lo han hecho por distritos, por evitar deslizamientos de ese Bellido, el alcalde, José María Bellido, con todo el respeto para mi amigo Belli, que él quiere que le llamen Belli, bueno, pues el alcalde... decía el alcalde
que el Distrito Sur, por ejemplo, que hablábamos ahora, se concentra toda la vivienda turística en Miraflores. Pero, sin embargo, el distrito incluye el Guadalquivir, el sector sur, el Campo de la Verdad, con lo cual, para que haya un 1,6, es que habrá zonas que habrá un 12 o un 14% de ocupación de vivienda turística. Poniente Sur ocurre igual, se concentra mucho en el entorno de Fleming, en el entorno de Vistalegre, donde está más cerca de la zona de influencia. Yo no creo que haya muchos turistas que alquilen una vivienda turística, no sé, en la Plaza de Toros. Ya muy lejos de aquí que estamos viendo. Pues te sorprendería la cantidad de empieza a ver por el Parque Luz Conde. Yo vivo ahora en el Parque Luz Conde hay viviendas y apartamentos turísticos ya. Es decir, no, que lo digo se extienden. Porque yo lo veo. Ya, donde voy con eso es porque el alcalde grimió un dato que yo creo que es cierto, es evidentemente cierto, que en Córdoba hay un 1,9% de ocupación de vivienda turística, es decir, solamente no llega a 2 por cada 100, pero claro, concentrado en barrios sí que hay zonas de Córdoba, Alcázar Viejo, donde hay 15 y 20 viviendas por cada 100. Vamos a ver, esto, lo digo por lo que ha dicho Rafa en este sentido, no es una vivienda que uno pone en alquiler, es una actividad económica que se convierte. No, eso desde septiembre, hasta entonces. Hasta es una actividad, ¿no? Pero es que es importante saber que ya se convirtió en una actividad económica y por tanto debe tener una regulación lógica, como todas las actividades económicas, acaban teniendo una cierta regulación sin llegar al intervencionismo estatal, ¿no? Es lógico, cuando Venecia decide también que no entren muchos turistas, y Nueva York empieza a decir que llegue al casco del centro tiene que además pagar una serie de dólares, eso es intervencionismo, pero es que hay una realidad, que es que hay una actividad económica que está ocupando espacios que no estaban pensados para esa actividad económica, que es la vía pública fundamentalmente y los espacios públicos, que son los que se ven afectados fundamentalmente, ¿no? En el casco viene a haber unas 14.000 unidades de vivienda, incluido parte del centro, y hay 2.000 viviendas turísticas, aparte apartamentos turísticos y aparte hoteles. Un sector que está diciendo, porque a nosotros nos llaman cada semana, es el sector turístico. El sector turístico no quiere que siga proliferando la vivienda turística, porque evidentemente el que tiene un hotel y ha hecho una inversión, incluso de recuperación de patrimonio, y otros invierten en apartamentos, no quiere que haya una regulación que no está controlada actualmente, porque hay que recordar que el Ayuntamiento de Córdoba casi no da licencia de viviendas turísticas, porque tienen que estar con entrada independiente y con suministro independiente. Pero la Junta de Andalucía, que le queda la licencia final de vivienda turística como tal, sí da la licencia, pero no tiene licencia del Ayuntamiento. Entonces, esto es una realidad. Lo que era pensado como un centro residencial y tiene espacios para que sea residencial, de repente se convierte, como se ve sobre todo en la parte de la mezquita y demás, en una zona que ya se ha convertido en una zona económica, de actividad económica. Entonces eso cambia totalmente. Eso cambia totalmente y hay que hacer una reflexión. Ya no es que una persona tenga una vivienda y tenga derecho a alquilarla a quien crea conveniente, que lo comparto absolutamente, sino que se ha convertido en masa. Y te acabo con una idea que has dicho antes. Cuando esto en el gobierno de Isabel Ambrosio, con Pedro García en gerencia, ya se anunció una moratoria, que en ese momento, curiosamente, el PSOE se opuso. Estando en el gobierno, se dividieron en dos y el PSOE se opuso y no salió para adelante esa moratoria. No salió para esa moratoria. Pero en ese momento de la moratoria fueron decenas las licencias de vivienda y demás que se pusieron encima de la mesa de la gerencia, que ahora ya están activas. Pues algunas de las entidades que pusieron esas viviendas son ahora los que ahora dicen que no se pongan más también en esas zonas, porque ya dicen que ya no hay mercado para tanto. Y entramos en un debate sobre mercado y competencia. Y lamentablemente la vía pública es la que se ve asfixiada, los espacios, las aceras del casco. Y los servicios también, que eso sí, el tema que estamos viendo tiene un coste, eso cuesta dinero tener aquí ese chorreo, que bienvenido, yo siempre he dicho Córdoba es una ciudad muy anfitriona, muy acogedora, pero que tiene un coste, evidentemente. Sí. Y la solución que hablaba antes Juan, que ha puesto a la mesa el Ayuntamiento, que es decir, a partir de que tenga la ordenanza, calculo que unos 6 meses, 7 meses quizás, deja de dar licencia. No puede ahora motivar o incentivar a que haya... Va a haber un efecto llamada, seguro. Sin duda. Porque siempre que hace un anuncio de ese tipo, porque al final de cuentas esta ordenanza, para gente que quiere iniciar su actividad, lo ve como una barrera de entrada al mercado. Eso está hiperestudiado en economía y gestión de empresas. Cuando tú ves una barrera de entrada al mercado, tú aceleras tu inversión y aceleras tu proyecto. Yo vivo en una barriada que es Valdeollero Santa Rosa y la proliferación que estamos teniendo de locales comerciales que se están rehabilitando para viviendas de uso turístico es espectacular.
De hecho, la Asociación de Vecinos incluso ha organizado unas jornadas y unas conferencias para tratar ese tema, porque hay una honda preocupación en el barrio con qué va a pasar. Luego, hay otro elemento que está muy estudiado. El último artículo lo leí en Nada es Gratis, que es un artículo que habla sobre cómo la turistificación termina expulsando al vecino y termina expulsando al comercio tradicional. Sí. Porque tú tienes un posible tipo de cliente que no va a consumir los productos que tú tienes para un vecino tradicional. Este es un tema en el que tenemos que entender que ha habido una evolución del fenómeno. Aquí hemos vuelto a los neologismos, estos pijos maravillosos de la economía colaborativa. Esto como es que hay una plataforma con unos señores que sacan un dineral donde ponen a gente a ofrecer una actividad económica que en muchos casos se ha ofrecido en negro, con menos papeles que una liebre. Y esto ha tenido tal boom que ha habido un momento en el que el Estado, que por cierto los Estados están para intervenir cuando hay situaciones injustas que nos perjudican, porque yo como empresario, que muchas veces me veo perjudicado por malas conductas de otras empresas, agradezco que alguien intervenga, porque si no esto es la ley de la selva. Perdona, pero el Estado que está para intervenir mi venta en Wallapop o mi viaje en BlaBlaCar, ¿de verdad? No, es que no estamos hablando de eso, de lo que estamos hablando es de una actividad económica reconocida que tú haces de manera continua. Una cosa es que yo soy un friki que colecciono cartas de un juego. Si yo decido vender un mazo de ese juego, es un tema puntual, es una actividad económica. En cambio, si yo tengo un inmueble que durante todo un periodo de tiempo, verano, otoño, bueno, en Córdoba ahora mismo con el cambio climático vamos a poder desestacionalizar lo que nos dé la gana, menos agosto, que no se va a poder estar aquí en julio y en agosto. Bueno, ya verás. Bueno, sí, mientras haya aire acondicionado y aguanten los aire acondicionados, aquí estaremos. Pero eso es una actividad económica que ha cambiado. Es que también tenemos que entender que todas estas plataformas y todo este uso de la tecnología hace cambiar nuestra estructura económica y productiva a una velocidad que la legislación y la administración pública va por detrás. Es más, vamos detrás los que trabajamos y vivimos en eso y los que analizamos la realidad, porque le ha metido esta tecnología un factor de velocidad de cambio a la realidad que no teníamos hace 20, 25 años. Claro que va a haber efecto llamada y yo creo que tenemos que plantear un debate que además es muy poliédrico, yo creo que tiene muchas caras: iniciativa privada, vida comunitaria, turista, vecino, y ojo, no digo que sean elementos antitéticos, yo digo que son elementos que tienen que convivir. Es que yo creo que tiene que haber una convivencia entre la iniciativa privada y tiene que haber una convivencia también entre que haya espacios que pueda habitar en una ciudad, tiene que haber una convivencia entre el turista que pueda pasear, estar en una ciudad limpia, tranquila, agradable, y para el vecino también. Eso yo creo que son los debates y los niveles que tenemos que fijar. Es que el fenómeno de los locales que tú estás comentando, sí, yo también lo estoy viendo en Ciudad Jardín, y entonces no entiendo por qué preocupa o puede preocupar a un vecino que locales que están vacíos o sin uso tengan un uso, en este caso turístico, que además igual no te trae a un señor que va a comprar en tu frutería, pero sí trae otro tipo de vida y movimiento al barrio, que creo que nunca es malo. No sé si... No, el que más se queja ahí es el sector comercial, que ya simplemente tira la toalla. toalla. El sector comercial, ¿qué prefiere? ¿Tener locales vacíos? No, ya no. Si te estoy diciendo que no es tanto el sector vecinal que se ha quejado del cambio de local. Lo que pasa es que son locales, no sé si conocen el sentido, que nosotros lo hemos preguntado, no hay una normativa del ayuntamiento para ver cómo se pasa un local comercial a una vivienda. La habitabilidad está complicada también ahí. No está, hay algunos que son verdaderas cajas de zapatos. Antes no estaba permitido. No está regulado, ahora mismo que no está regulado. Ahí empezó... un local es comercial no tiene... Empezó en Jupisa, lo puedo decir porque fue una labor estupenda, que los restos de comercio de piedra lo adaptaron, sobre todo pensando en loft, para eliminar barreras. Y tuvieron un éxito y es un elemento... Desde el leñazo del 2008. Estupendo. Exacto. Pero de ahí ha salido las cajas de zapatos, locales pequeñitos, que tienen una ventana, que no tienen aire, corriente de aire prácticamente, y que se alquilan a 500 o 600 euros fácilmente. Y no siempre a turistas, también a estudiantes y a otros sectores de gente que lo necesita puntualmente, ¿no? Pero lo malo es que no hay ninguna normativa. No existe donde diga, usted puede hacerlo, pero tiene que tener estas características, ¿no? Y eso es un problema, es importante. Hay otro factor que quizá nos ha puesto sobre la mesa, y es que vemos cómo las ciudades de nuestro entorno sí que están adoptando medidas para, no digo intervenir como le gusta a Rafa, no le gusta a Rafa que digamos, para controlar un poco, para medir. Ni intervenir ni controlar me gusta, pero bueno, vale. Entonces a lo mejor tenemos efectos llamada ahora a Córdoba de decir, bueno, en vez de ir a Sevilla porque allí no me dejan dormir,
o me paga o me cobra una tasa turística, pues para Córdoba, que aquí todo el monte de O cuando voy a Madrid y cojo un Cabify, por ejemplo, o un Uber, porque aquí no hay, lo cojo allí porque allí soy más libre. Pero está más lejos, te que ir a Madrid coger un Cabify. Te va a costar un dinero y hasta allí. En Málaga sabemos que ya, yo no creo que Francisco de la Torre sea sospechoso de intervencionista, ya ha anunciado una limitación importante en cuanto a la licencia de vivienda. En Sevilla también se ha anunciado, porque es que el barrio de la Santa Cruz no hay un vecino ya, no quedan vecinos. Aquí queda alguno todavía en Alcázar Viejo despistado que saca su silla, o en la calle de Anes, pero en el barrio de Santa Cruz no queda ninguno. Es que además estamos viendo un elemento, que hay un recurso escaso, que es la disponibilidad de vivienda, donde tenemos fuerzas de mercado que están compitiendo por él, y tenemos que tomar algún tipo de decisiones, hay que tomar decisiones estructurales y decisiones legislativas, porque, insisto, derecho a una vivienda contra, el derecho a que yo puedo tener una actividad económica, porque tengo una aspiración como empresario y quiero realizar esa actividad económica dentro de lo que me marca la ley. Y es que tenemos que empezar a responder a esas preguntas. Y todos los problemas de vivienda son problemas estructurales en su mayoría. Y problema estructural es que hay que edificar más, mejor y de una forma diferente. No hay más. La muerte de los barrios tradicionales es mucho antes que el turismo y que conocido el fenómeno de la gentrificación, porque aquí en Córdoba tenemos ejemplos de barrios que han ido perdiendo vecinos antes de que llegaran los pisos turísticos y antes de que llegaran los turistas en masa, sencillamente porque no había dónde aparcar, no había buenos servicios, se han ido yendo los comercios porque, bueno, pues sencillamente era difícil tener una mínima actividad comercial en un barrio donde no se podía prácticamente cargar y descargar, donde no... Es que esto no es un fenómeno nuevo, ¿eh? Bueno, y el modelo cultural también de ciudad. Nosotros hay un cambio cultural muy importante en un país como España. Claro, que hemos pasado del modelo de ciudad compacta mediterránea, traducido el pueblo de casita blanca de toda la vida, a un modelo más americano de suburbios, que para ellos la palabra suburbio tiene un significado totalmente distinto al nuestro, donde yo quiero una vivienda individual con mi garaje, o si estamos varios lots, pues, o varios adosados, que tengamos una piscina compartida, urbanización con piscina. Ese es el cambio de modelo, pero hay un tema en el que ha dicho Rafa, que cuando nosotros estamos haciendo estudios de ciudades con agendas urbanas, planes estratégicos, un elemento en el que nos insisten mucho los vecinos y comercios supervivientes en los cascos históricos es en el tema de la pérdida de servicios públicos, de calidad de servicios públicos en los cascos históricos. Ese es un elemento en el que nos inciden muchísimo como clave que favorece el que tú, en vez de quedarte en el barrio en el que te has criado, decidas. En Córdoba somos muy de intentar aguantar en nuestro barrio, por ejemplo, gente que conozco, pero es un fenómeno que tenemos cada vez más comprobado, que cuando te baja ese nivel de calidad de vida en el casco histórico, la gente se va a otras zonas de la ciudad normalmente, zonas en expansión. De hecho, el turismo está ocupando espacios que ya habían quedado vacíos, ¿eh? El turismo me refiero como los edificios o la vivienda. El último congreso celebrado en Córdoba, ¿no?, de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, se asombraban y felicitaban que tuviéramos más de 40.000 personas viviendo en el casco. Pero aquí el debate no es tanto que estén viviendo todavía, sino cuánto van a tardar en irse, como dice Rubén, fuera, cuánto van a tardar en irse los que la velocidad de centrifugación no en condiciones. Y yo conozco personas ya bastante que estaban en el casco y empiezan a buscar pisos, pues desde Bardieros a barrios nuevos, totalmente a buscar otros servicios, fundamentalmente otro tipo de vida que pensaban que en el casco iban a tener y que ahora en el casco sufren más de la cuenta lo que ellos consideran que no es el modelo de barrio al que ellos han ido. Pero en detalles tan sencillos, aunque te pueda parecer una tontería, como el sacar la basura. Sí. Cuando hay que mover los contenedores porque además lo exige así la normativa y seguramente con un buen fin, pero para una persona que ya es mayor, porque sin duda son barrios que van envejeciendo, la gente va envejeciendo con esos barrios, el mero hecho de poder tener que ir de noche a lo mejor a echar una bolsa de basura, pues no sé, 50 metros más allá de su casa o casi 100 metros, eso acaba convirtiéndose en un problema, no un impedimento, ¿no? Estamos ya fuera de hora prácticamente, seguimos rápidamente, una ronda rápida. ¿Cómo arreglamos esto, Rubén? Pues miren, yo por un módico precio le hago un informe. No, pues llegar a consenso, edificar más y tener muy claro qué es lo que se tiene que usar para vivienda y qué es lo que se puede usar para actividad económica. No hay otra. ¿Hay problemas? ¿Tenemos problemas? ¿De qué? Tenemos mucho, pero en cuanto a la saturación de viviendas, saturación turística. Yo creo que en Córdoba de momento no, y como dice Juan Andrés, yo creo que estamos a tiempo de abordar esto en un debate serio e intentar poner soluciones antes de que empiecen los verdaderos problemas. Si se ve, bueno, pues más masificación no quiero decir masificación, bueno, más afluencia
de turistas, fuera de las estaciones habituales. Sí. Y realmente, bueno, yo creo que eso es bueno para todos, pero evidentemente, bueno, lo que sí se está viendo es que el fenómeno está llegando, como llegan las cosas a Córdoba, con más despacito, de otro ritmo, de otra manera, pero sí supongo que hay un debate pendiente para que esto no acabe convirtiéndose en el problema que es ya en otras ciudades, en otras capitales. Nosotros estamos de acuerdo en que siempre haya ya un porcentaje por zona, es suficiente, que sea razonable, y luego lo segundo que hay que hacer es no olvidar que dar servicio a la gente que ahora mismo vive en el casco si no queremos que se vayan de él. Bueno, pues el debate está ahí, cada uno tendrá su opinión, como ocurre en este mosaico que de eso se trata. Gracias Juan Andrés, gracias Rafa. Oye, enhorabuena por el nuevo, nuevo look. Muy chulo. Aquí en el siglo XXII ya metido. Estamos en la nave Nostromo. Y gracias. No, Nostromo no, que en Nostromo terminan todos muy mal, hombre. Sí, es verdad. Lo veremos en próximos programas. El próximos programas seguiremos con este tipo de debate. Gracias también a ustedes por estar ahí. Como le digo, seguimos mañana. Mañana en informativo y a continuación más programas. Buenas noches.